auditorio, bienvenidos a la sección por los derechos humanos. Soy Scarlett Mellado y les pregunto a ustedes, ¿saben qué son los derechos humanos? Pues bueno, este concepto tiene que ver con todos esos derechos inherentes a todas las personas, a todos los seres humanos, sin distinguir su origen, sexo, nacionalidad, religión, lengua o cualquier otro tipo de condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distingo alguno, y estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son esenciales en la vida de todas las personas porque estos nos brindan garantías ante la justicia y libertad para vivir de forma igualitaria y son reconocidos universalmente y están contemplados en la ley por medio de tratados internacionales. El derecho internacional y a otras estrategias establecidas que contienen las obligaciones que los gobiernos tienen para tomar medidas en determinadas situaciones que amenacen la integridad y libertad de las personas, individuos o grupos. Ciertamente, el principio de universalidad es la piedra angular de los derechos humanos y este principio se encuentra destacado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiterando su impacto en numerosos tratados, convenios, declaraciones y resoluciones a nivel internacional. Se consideran también inalienables porque no deben suprimirse salvo en ciertos procesos y determinadas situaciones por rasgos de justicia. Todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y esto se centra en los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos y sociales y culturales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y libre determinación. En este entorno, la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero, ¿tú conoces cuáles son los derechos humanos? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, a prohibición de no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, la libertad de la persona, el derecho a la integridad y seguridad personal, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, la libertad de expresión, de conciencia, de imprenta, el derecho a la libertad de tránsito y residencia, así como la asociación y manifestación, la libertad religiosa y de culto, el derecho de acceso a la justicia, a la irretroactividad de la ley, al derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad y seguridad jurídica en materia de detención, así como seguridad jurídica para los procesados en materia penal. Los derechos de la víctima, del ofendido, seguridad jurídica en detenciones de autoridad judicial, seguridad respecto a la imposición de sanciones y multas, también en torno a los juicios penales, también derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas, el derecho a la propiedad, los derechos sexuales y reproductivos, derecho al acceso a la información, derecho a la protección de nuestros datos personales, derecho a la petición, a la ciudadanía, a la reparación y a la máxima protección, a la educación, también a la salud y a la vivienda, el derecho al agua, al saneamiento, a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, el derecho a acceso a la cultura, a una cultura física, al deporte, al trabajo, a la seguridad social, el derecho que tienen las niñas y los niños y adolescentes, también de las personas con discapacidad, el derecho de las personas adultas mayores, el de las personas migrantes, el derecho a la reparación integral del daño, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos, también así como la verdad, a la reinserción social y también la protección a las personas defensoras de derechos humanos. Estas personas son quienes actúan pacíficamente sin recurrir a la violencia para promover y proteger
nuestros derechos humanos, actuando por su cuenta propia, es decir, a título personal, en acciones individuales o colectivas, dentro de un amplio reconocimiento a todas las personas defensoras de los derechos humanos. Un aplauso a todos ellos y su reconocimiento, porque la labor que ustedes hacen es invaluable. Y ahora, para nuestra siguiente sección, los invito a que vayamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho.